Vamos a hablar hoy día sobre algunos de los procesos o tipos de procesos que se encuentran en la nueva Ley Procesal de Trabajo. He preparado unos materiales, los cuales seguramente nuestros amigos de FOCAP se los van a trasladar a la brevedad posible, y también las diapositivas que vamos a presentar, que vamos a evaluar durante esta noche, también se las van a transmitir. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. De acuerdo. Entiendo que ya pueden visualizar las diapositivas. Eh, Vamos rápidamente a evaluar procesos laborales, no todos, hay más en la nueva ley procesal del trabajo, pero hoy día vamos a hablar sobre las características y sobre los procesos ordinarios, abreviados, la impugnación del laudo arbitral y sobre las medidas cautelares en la nueva ley procesal del trabajo. Eh, Antes de entrar a detalle, siempre es bueno tratar de refrescar un poco lo que son conceptos básicos fundamentales a efectos de poder eh, entrar a fondo sobre esta materia de lo que son los procesos laborales. Y en realidad siempre es bueno regresar sobre las bases de lo que es la introducción a la teoría del proceso o al proceso civil, a efectos de poder recalcar o refrescar algunos temas, ¿no? Hay que tener una diferenciación, hay que saber diferenciar lo que es el proceso judicial como tal, lo que significa lo que es el proceso del procedimiento. Y qué mejor que con el gran maestro y procesalista peruano Juan Monroy Galvez, ¿no? Donde él nos dice acertadamente, ya hace unas décadas atrás de este texto, nos dice que el proceso judicial es el conjunto dialéctico de actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas, más o menos rígidas, ¿no? Realizadas durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, ¿no? La función que ejercen los jueces, ya sea por distintos sujetos que la relacionan entre sí con intereses idénticos. Recordemos que en un proceso, cuando menos, tenemos al juez que dirime en lo más alto, o en lo que sería una relación triangular, tenemos al demandante y al demandado, ¿no? Una relación trilateral con relaciones intersubjetivas entre ellos en el marco del proceso judicial como tal, ¿no? Eh, y son diferentes y contradictorios estos intereses, ¿no? Pero vinculados intrínsecamente por fines privados y públicos, ya sea el interés que se proponga solucionar, sea un proceso entre privados o en realidad sea un proceso entre público o público con privado. Por ejemplo, los casos contra el Estado ante la imposición de una sanción administrativa disciplinaria, por ejemplo, de un servidor que impugna esa decisión en sede jurisdiccional, ¿no? Después de haber sido confirmada su sanción, no sé, digámoslo, de suspensión o simplemente de separación de una entidad, ¿no? Por el Tribunal del Servicio Civil. ¿Y qué es el procedimiento? Bueno, el procedimiento, Monroy nos dice que el procedimiento son las disposiciones que reglamentan el proceso. Ojo que esta es una perspectiva únicamente visualizada desde lo que es la teoría del proceso según Monroy Galvez, en el sentido de que si podemos verlo desde un punto de vista del derecho administrativo, podrá diferenciarse ese concepto del procedimiento como tal. El procedimiento en el derecho administrativo es más cercano al procedimiento, digámoslo así, civil o al concepto de definición de procedimiento civil con las diferencias del caso en el sentido de conjunto de actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas que obviamente la establecen las directivas, la ley. Entonces, esos conceptos que dan Monroy y Galvez son única y exclusivamente para el proceso, ¿ya? Proceso judicial. Todo en el derecho, de cierta manera, nada es absoluto, siempre hay excepciones. Entonces, esta perspectiva puede cambiar de acuerdo a la rama del derecho en que uno puede evaluar. Pero hoy día estamos hablando de proceso laboral, que se nutre obviamente del proceso civil, tanto es así que la nueva ley procesal de trabajo, en una de sus disposiciones complementarias, dice que para todo aquello no regulado en este Código Procesal es de aplicación supletoria del Código Procesal Civil, ¿no? Y diferentes cuerpos normativos, nuevos códigos procesales, ya sea el Código Procesal Constitucional u otros códigos, siempre se nutren del proceso civil.
para poder complementarse. ¿Por qué? Porque la materia procesal civil es mucho más antigua que el proceso laboral mismo, que el proceso constitucional, incluso que el proceso penal. Entonces, al tener más antigüedad, por lógica, se entiende que ha sufrido un desarrollo mayor. Y en consecuencia de ello, es de que estos códigos más modernos tienden a siempre ir o derivar al Código Procesal Civil para superar ciertas deficiencias que estas normas podrían encontrar en el camino. Seguimos. Antes, habiendo ya dado la conceptualización de proceso y procedimiento del profesor Monroy, es importante situarnos en el contexto en el cual se da esta nueva ley, este nuevo código procesal laboral, perdón, claro, proceso laboral. eh, ¿Y por qué se da? Hay que tener en consideración que este nuevo código procesal laboral o código procesal laboral se da durante el segundo gobierno de Alan García. Cuando era el ministro de Trabajo, el profesor ya fallecido, Mario Cosmópolis. ¿Y qué sucede? Lo que buscó Cosmópolis con un conjunto de expertos eh, que redactaron esta nueva ley procesal del trabajo era tratar de superar todos esos escollos que existían bajo la ley antigua, donde primaba la excesiva duración de los procesos, en el sentido de que es ritualista. El antiguo proceso laboral era sumamente ritualista, primaba lo escrito, primaba el medio probatorio escrito. ¿Qué más? Bueno, tratar de, en el antiguo Código Procesal Laboral había un costo por las notificaciones por cédula. Ahora, si bien aún se mantiene ciertos costos, hay que tener en consideración que el trabajador puede reducir esos costos al 50% en base a las reglas establecidas y que son aprobados año a año por el Poder Judicial, ¿no? Al momento de de aprobar su tabla de tasas o aranceles judiciales y las reglas establecidas para ese año, ¿no? Hay ausencia de inmediación en la actuación de la prueba. Como le digo, el procedimiento antiguamente era ritualista. Excesivo valor atribuido a la prueba documental. Inmediación y concentración con un formulismo vacío. Intento de oralidad bloqueado por la tendencia escritutaria del proceso laboral. Como consecuencia de ello, señores, ¿qué sucedía? De que los procesos duren demasiado tiempo, duraban décadas. Incluso al día de hoy existen en ciertos juzgados procesos que se siguen tramitando a la luz del antiguo Código Procesal Laboral, del Código Procesal Laboral. Entonces, esto es lo que se trató de combatir con el nuevo Código Procesal y se trató de buscar y dotarlo de herramientas necesarias para hacer el proceso laboral mucho más sencillo. Aquí podemos ver la evolución histórica del proceso laboral en el país, donde tenemos por un lado la defensa de la Constitución del 79, donde había desarrollado derechos laborales ya existentes, entre ellos el famoso indubio properario, que es regulado allí junto con el indubio pro reo y el indubio pro administrado. En la Constitución del 93 se mantiene el indubio pro reo, bueno, y los otros se han mantenido a nivel jurisprudencial, al menos el indubio pro trabajador, pero el indubio pro administrado ya desapareció. En 1980 se da el Ministerio de Trabajo de aquel entonces, a través del Decreto Supremo 030-80-TR, establece una norman acciones en el fuero de trabajo y comunidades laborales. Se intenta dotar a, primitivamente, por así decirlo, o incipientemente, mejor adjetivo, lo que sería el proceso laboral. De ahí viene la Constitución del 96 y se da la antigua Ley Procesal del Trabajo o simplemente Ley Procesal del Trabajo 26636. ¿Qué hay que decir de esta ley? Que es del año 96, se fue en el gobierno de Fujimori y ¿qué nos dice? Bueno, fue publicada en el 21 de junio del 96, entró en vigencia 3 meses después, el 23 de septiembre del 96. Ha sido derogada, obviamente, por la nueva Ley Procesal del Trabajo a través de la primera disposición derogatoria. Y hay que tener en consideración las excepciones que voy a decir, porque esto hace que al día de hoy
esas normas, antiguas normas de la Ley Procesal del Trabajo, aún se mantengan en ciertos procesos que siguen girando en el Poder Judicial. Se seguirá aplicando en aquellos distritos judiciales en los que no se ha dispuesto la aplicación de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Novena disposición complementaria de la nueva Ley Procesal del Trabajo. En la siguiente diapositiva vamos a ver un mapa de cómo se ha ido implementando en los distintos distritos judiciales esta nueva Ley Procesal del Trabajo, pero aún en Loreto, en cierta parte de Loreto, existe todavía, sigue manejándose o sigue vigente esta nueva Ley Procesal del Trabajo. ¿Qué más nos dice? Que los procesos iniciados antes de la vigencia de la nueva Ley Procesal del Trabajo continúan su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron, es decir, a la luz de esa Ley Procesal del Trabajo, que es ritualista, que hace que los procesos se extiendan años, y muestra de ello, como les decía, y incido nuevamente, es de que en algunas ciudades, aún en algunos juzgados de algunas ciudades, todavía se mantengan o se estén tramitando procesos laborales con duración ya de 15, de 20 años y todavía no se cierran. Eso hay que tenerlo en consideración. Bueno, y en el año 2010, como le decía, en el segundo gobierno de Alan García, se promueve esta promulgación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que ya digamos no es tan nueva, ya tiene 13 años en nuestro ordenamiento jurídico y de cierta forma quizás necesita ser matizada en algunos lados. La pregunta que cae madura, señores, es: ¿esta ley ha ayudado a hacer procesos más céleres? Bueno, les comento que entre los materiales que les he compartido hay un artículo bastante interesante del profesor Mario Cosmópolis desde su perspectiva como ministro de Trabajo en aquel entonces, de lo que él esperaba con respecto a la aprobación de esta nueva ley procesal del trabajo, donde él prometía o señalaba de que los procesos laborales iban a reducirse hasta 6 meses. No fue del todo verdadero esa alta expectativa que tenía el profesor Cosmópolis. El tiempo lamentablemente no le dio la razón, pero de cierta manera es imposible actualmente de que un proceso laboral dure la cantidad de años que duraba a la luz de la antigua ley procesal del trabajo, ¿no? Estamos hablando de que actualmente los procesos laborales entre primera y segunda instancia pueden durar alrededor de 2 años, ¿no? Estamos hablando del proceso laboral ordinario. Quizás un poco menos con suerte, pero es lo normal 2 años, primera y segunda instancia. Y el problema viene ya en casación, donde hay un cuello de botella bastante duro, bastante fuerte. Y tranquilamente, desde que se presenta el recurso extraordinario de casación hasta que separen fecha para evaluación del expediente, pese a que la nueva ley procesal del trabajo establece plazos bastante cortos, estos no se cumplen en la realidad, porque podrían pasar un par de años en la Corte Suprema, un proceso laboral ordinario, ¿no? Hasta que se responda. Eh, sí, ese es el plazo, estamos hablando de 4 años, que si bien se reduce bastante a como era antes, que como les digo, hasta el día de hoy existen en algunos casos procesos a la luz de la antigua ley laboral del procesal del trabajo o la ley procesal 26.636, el plazo es bastante reducido. Pero lo que se tiene que buscar a futuro es sencillamente tratar de reducir y dar plazos más rápidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos que son tuitivos. El derecho laboral de por sí es tuitivo, ¿no? Con el trabajador, y se tiene que dar celeridad. Recordemos que una justicia que tarda no es justicia. Entonces, no podemos tener una expectativa a lo largo del tiempo, un trabajador que afronte un proceso laboral por tanto tiempo, por tantos años, más aún cuando, de cierta manera, el proceso laboral, ya por naturaleza propia, quizás el trabajador entra con una desventaja. Y es en el marco del proceso y en ese carácter tuitivo de la ley laboral que se busca la igualdad de armas completa en este tipo de proceso. Pero igual se pone en desventaja de cierta manera al trabajador al demorarse tanto tiempo un proceso judicial. Continuemos. Aquí está el mapa de implementación de la nueva ley procesal del trabajo. La elaboró el equipo técnico institucional de implementación de la nueva ley procesal del trabajo del Poder Judicial. Obviamente, ahí se ha establecido cómo, en qué distrito se ha venido dando la implementación de esta nueva ley procesal del trabajo desde el año 2010. En el año 2022, el distrito judicial de Huancavelica se suma. Eh, Tengo entendido que en Loreto
todavía en una sección pequeñita, no sé si hay algún amigo de Loreto por aquí, eh, hay en un lugar, se me ha ido el nombre y disculpen, todavía no se ha implementado. Pero bueno, eso es lo que hay, es la realidad nacional y continuemos. Vamos a hablar ya antes de entrar a lo que es las características de la nueva ley procesal del trabajo con respecto al proceso ordinario, al proceso abreviado, las medidas cautelares y otros, acerca de de las principales innovaciones, obviamente, que da esta nueva ley procesal del trabajo. Que yo entiendo que las conocen, no está de más repasarlas rápidamente, a efectos de poder ir con esta nueva mirada a analizar lo que son los procesos que en ellas se encuentran. Prevalencia de la oralidad, obviamente, las audiencias realizadas en el proceso se basarán en un debate oral entre las partes, eso se realiza normalmente en la audiencia de juzgamiento dentro del proceso ordinario, el proceso laboral. Eh, eh, bueno, sencillamente las partes van a oralizar las piezas y la defensa técnica. Rol protagónico del juez en un proceso en el que prima la oralidad, obviamente se exige del juez un rol más activo, dinámico para guiar su desarrollo, ¿no? Hay una cercanía entre los litigantes y el juez a efectos de llevar lo más rápido posible el proceso. Ampliación del régimen de competencia, se implementa una justicia omnicomprensiva, se amplía el régimen de competencia de los juzgados laborales a los conflictos laborales derivados de la prestación personal de servicios, ¿no? De naturaleza laboral, formativa, administrativa, o sea, vamos, vamos que tenemos que defender a los que son locadores de servicios y se están desnaturalizando un contrato de trabajo, a aquellos que son estudiantes que están bajo modalidad formativa y son practicantes preprofesionales o practicantes ya profesionales con grado de bachiller y que está desnaturalizándose su actividad como una actividad de trabajo y simplemente lo hacen pasar como una actividad netamente de prácticas profesionales o formativas, como le llaman, ¿no? De naturaleza administrativa, ¿no? Cuando hablamos en los contenciosos laborales también, que se le llama las impugnaciones de las sanciones administrativas que puede imponer el empleador y luego declare fundada a servir, el Tribunal Administrativo de Servir, ¿no? Cooperativista o civil en casos de cumplimiento de relaciones de trabajo. Entonces, vamos, este nuevo ley procesal del trabajo amalgama a un conjunto de pretensiones o de posibilidades que sean vistas más rápidas a través de esta nueva ley procesal del trabajo. Antiguamente, las sanciones de la Contraloría y demás no se veían a la luz del antiguo Código Procesal cuando eran impugnadas en vía jurisdiccional en el proceso laboral, era netamente contencioso administrativo. Pero bueno, ha ido desarrollándose una teoría bastante interesante porque finalmente sanciones administrativas, ya sea por responsabilidad funcional o por responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos o de los servidores civiles, en el fondo repercuten en una relación laboral, ¿no? Entonces, consecuencia, oportunamente y adecuadamente me parece de que los hayan puesto en este contencioso laboral, ¿no? Ampliación de los supuestos de legitimidad y comparecencia. ¿Qué nos dice? Que se establece legitimación especial para la defensa de intereses colectivos, así como defensa a cargo de los sindicatos, de los derechos individuales de sus afiliados y sin necesidad de poder especial. O sea, vamos, de que hay una bastante defensa sobre lo que es el derecho laboral colectivo, ¿no? Y encuentra obviamente su sustento de defensa a través de un tipo de proceso laboral. ¿Qué otros principios o innovaciones de la nueva ley procesal del trabajo existen? Celeridad en el proceso, obviamente al ser un proceso oral y al comprimirse las etapas, hay concentración de las actuaciones procesales y también tiene como objetivo que el proceso culmine en un menor tiempo. Un menor tiempo, la crítica es de que actualmente un proceso ordinario, como les comentaba, podría durar 2 años entre primera y segunda instancia y un par de años más en Suprema, tranquilamente. Uso de medios electrónicos, y esto es bastante interesante, lo hemos podido vivir todos nosotros, más aún en la época que fue la pandemia del COVID, donde se implementa la notificación electrónica y la grabación de las audiencias, obviamente en el proceso laboral. Eso nos va a dar una certeza, una cercanía real, tanto al juez como a las partes, de qué tan buena puede ser la defensa y la estructuración de la sentencia que tiene que redactar el juez, ¿no? Al respecto. Con las grabaciones de las audiencias, obviamente, ninguna idea
nada se le va a poder escapar y todo va a poder estar bajo revisión estricta del juez al momento de elaborar la sentencia, ¿no? Nueva dinámica probatoria, actuaciones de los medios probatorios en las audiencias, oralización de la prueba documental. Entonces, vamos, el abogado tiene que estar preparado absolutamente para poder hacer la defensa técnica correspondiente el día de las audiencias, ¿no? Recordemos de que dentro del proceso laboral, y esto lo vamos a ver después, específicamente en el proceso ordinario laboral, que tiene dos audiencias, la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento. Si durante la audiencia de conciliación el juez considera de que el proceso es sencillo, el proceso es fácil, no va a dar más plazo y allí mismo puede empezar a verificar las excepciones planteadas, las tachas planteadas, y el abogado tiene que estar específicamente preparado para ejercer una adecuada defensa técnica. Eh, y puede emitir sentencia. No es, digámoslo así, la regla dentro de los procesos ordinarios laborales, no es la regla, pero hay ocasiones en que puede pasar. Mayor regulación en materia cautelar, se prevé expresamente la medida cautelar de reposición provisional y se admiten todas las medidas cautelares, obviamente contempladas en el Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, vamos viendo de cómo se interrelaciona o se nutre en la nueva Ley Procesal del Trabajo con el Código Procesal Civil a efectos de utilizar sus instituciones dentro de las medidas cautelares ya reguladas en el Código Procesal Civil dentro de la materia laboral específicamente, ¿no? Hay que tener en consideración de que la visión a futuro de la justicia en realidad tiene que tratar de reducir ese ritualismo, al menos si no puede eliminarlo, reducirlo. Con ello va a haber mayor celeridad. Dentro de los procesos civiles se ingresó hace algunos años como módulo, como una posibilidad, el tema de que también los procesos civiles sean orales, ¿no? Al respecto. No he tenido oportunidad, quizás alguno de ustedes haya tenido oportunidad de participar en estas audiencias civiles, bueno, no más de las audiencias, sino en los procesos orales. Como le digo, era un piloto que se estuvo llevando en el, código, en el Poder Judicial y quizás nos pueda contar de esa experiencia al terminar la exposición de ahora, que la terminaré 15 minutos antes de las 9 de la noche para poder empezar a hacer preguntas o debatir o nos eh, podamos compartir experiencias al respecto, profesionales. Bueno, ¿qué otras características existen? Bueno, la accesibilidad a la justicia, se han implementado formatos de demanda para supuestos de obligación de dar suma de dinero cuyo monto no supere las 70 URP. ¿Por qué se han implementado formatos de demanda, Luis Alberto? Eh, Cuando tranquilamente a mí como justiciable no me importa porque mi proceso lo puede llevar mi abogado y él obviamente sabe redactar una demanda. Bueno, porque en algunos procesos laborales de este tipo se han implementado estos formatos a efectos de que eliminar la defensa cautiva, pero solamente hasta una límite de la pretensión económica. ¿Ok? Entonces, en ese contexto es de que el propio justiciable podía llevar su causa sin abogado y por eso se implementaron estos formatos de demanda a efectos de que pueda llevar su causa y defenderse. El juez, al ver al justiciable sin abogado contra todo el aparato de defensa de un empleador, eh, va dando pautas, va dando indicaciones al justiciable, al demandante, al demandado, dependiendo del caso en qué situación se encuentre, a efectos de llevar no a éxito, tampoco el juez va a ser a veces de abogado defensor, pero va dando indicaciones dentro del proceso. Recordemos de que este tema es bastante interesante verlo en el proceso laboral, pero si podemos llevarlo y compararlo con las diferencias del caso a la experiencia extranjera en cuanto a las películas de índole anglosajón, o la experiencia norteamericana de los procesos, en muchas ocasiones quizás hemos visto de que los propios interesados pueden ejercer su defensa, ¿no? Y rechazan la posibilidad de que sea guiado por letrado. Normalmente eso lo hemos visto incluso hasta en procesos penales, dentro de las películas del derecho comparado. Bueno, pero en esto se plasma en la realidad de que en el marco del proceso laboral se puede dar aquí. ¿Qué más?
Tenemos la modificación de la regulación en materia de casación, concordante con la reforma del CPC, se introduce la contradicción de precedentes del TC como causal. Recordemos de que hubo una modificatoria hace 2 años atrás que salió publicada en el Peruano a efectos de reevaluar los casos de que llegaban a casación laboral. Salieron dos normas, una con un mes de diferencia una de la otra. Una fue el proceso civil para llegar a la casación civil y la casación laboral. Porque justamente eh, tratar de reducir la carga que llegaba. Eh, yo litigo mucho contra procuradurías del Estado, bueno, al menos litigaba con anterioridad, y el procurador público, no sé si hay algún procurador público aquí, tiene su norma que marca su pauta, su camino al respecto, y tiende a litigar bastante. O sea, ha podido perder en primera, perder en segunda, y aún así se va a casación. Ustedes dirán, no, pero, o sea, está protegiendo los bienes del Estado y demás. Sí y no. ¿Por qué? Porque, vamos, de que un proceso laboral cuesta horas hombre al Estado, ¿correcto? Imaginemos un proceso de indemnización. Pierde en primera el procurador, pierde en segunda la Procuraduría del Estado dentro de este proceso laboral por indemnización, por responsabilidad contractual, digámoslo así. ¿Y cuántas horas puede invertir el abogado laboralista de una procuraduría o los abogados laboralistas de una procuraduría en ejercer la apelación o en ejercer la demanda, la apelación con posterioridad cuando pierda o el recurso extraordinario de casación? Eso es un costo y ese costo está cargado al Estado. Por eso es de que la ley de procuradores establece la posibilidad de que el procurador puede elaborar un informe antes de llevar a cabo, antes de demandar, a efectos de informar al titular de las entidades públicas eh, cuál podría ser la prognosis del caso, si va a haber éxito en el proceso laboral o no va a haber éxito, y quedará a discreción del titular de la entidad si continúa o no el proceso. Obviamente, si exonera al procurador de continuar con el proceso o ni siquiera de iniciar con el proceso, tendrá que emitir una resolución exonerando al procurador correspondiente a efectos de que ya no continúe o deje consentir o ya no presente recurso de casación. Hay una mala, disculpen, de mi perspectiva, yo considero que es una mala práctica que tenemos todos los abogados de mayor o menor medida de tratar de judicializar todo. Con eso, en verdad, cargas el sistema, cargas el proceso judicial y gente que quizás necesita, verdaderamente acceder al PJ a conseguir, no sé, una indemnización por despido arbitrario, que lo repongan en su trabajo porque en verdad necesita ese puesto de trabajo, bueno, su proceso va a ser uno más de una carga muy alta, ¿no? Entonces, como una llamada a reflexión, se tendría que quizás merituar adecuadamente que debería de llegar específicamente hasta casación, ¿no? O que podría llegar a través al PJ en realidad. Sí, sí, confío y coincido de que se debería primar el tema de medidas heterocompositivas de solución de mecanismos de controversias o darle mayor validez a eso. Bueno, más allá de esa reflexión, continuemos. Presunción de existencia de relación de trabajo es otra de las principales innovaciones. Se presume la existencia de una relación laboral si el trabajador acredita la prestación personal de servicios, salvo prueba en contrario. Por ejemplo, el clásico caso de que muchas personas son contratadas bajo la locación de servicios, que es un contrato típico del Código Civil, pero a la larga desnaturalizan su contrato de trabajo. Ese mal empleador, digámoslo así, eh, usufructa, la prestación que realiza ese locador, ese pseudo locador, pero en realidad ese empleador está ahorrándose el pago de beneficios sociales, pago de CTS, pago de seguro y otros más,
evadiendo el sistema, evadiendo el brazo fiscalizador o administrativo que puede tener el Ministerio de Trabajo, o antes tenía el Ministerio de Trabajo y ahora lo tiene la SUNAFIL, a efectos de cumplir con sus obligaciones laborales, de beneficios sociales o sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Consecuencia, regresando a este principio de presunción de existencia, se presume la existencia de una relación laboral. ¿Cómo la podrían presumir? ¿Cómo la yo, locador de servicios, cómo podría demostrar esa, esa relación laboral existente? Bueno, tenemos que tener en consideración, obviamente, de que hay un caso, bueno, uno de los principales requisitos es determinar la subordinación, ¿no? Que es algo que determina la naturaleza o la determinación de la naturaleza de un contrato de trabajo. Siempre va a existir subordinación. El locador de servicios no está subordinado. A lo más realiza una coordinación entre pares. ¿Cómo demuestro esa subordinación? A través de correos electrónicos, a través de documentos, memorándums u otros que te han llegado, donde te ordenan realizar una tarea, una actividad en específico. ¿Qué más? Bueno, salario. Demostrar de que hay un pago y un pago repetitivo con el mismo monto a lo largo del tiempo y que normalmente tiene unas características ya sean semanales, quincenales o mensuales. Entonces, habría que evaluar toda la cantidad de depósitos que te ha hecho tu empleador a título de locador a efectos de verificar de que efectivamente en el tiempo ha habido repetición de montos que se han dado de manera semestral, perdón, mensual, quincenal o semanal. Entonces ahí ya uno va teniendo y va armando sus medios probatorios al respecto. A los correos electrónicos que puedan demostrar, eso claramente demuestra de que existe un contrato laboral disfrazado de un contrato de locación de servicios. Entonces, esta presunción de relación laboral ayuda al proceso como tal y sí sirve. Estos principios han dado mayor celeridad, no es que se le haya dotado de máxima celeridad, pero digámoslo así, que el proceso actual laboral es más rápido que el anterior, que podría demorar décadas, como ya les comenté. Bueno, ya habiendo cerrado estos temas, esta breve introducción de las características básicas o generales de lo que es la nueva ley procesal del trabajo y repasando el concepto de proceso y de procedimiento, vamos a ver qué tipos de procesos laborales están contemplados en la nueva ley procesal del trabajo. Tenemos por un lado el proceso ordinario laboral, el proceso abreviado laboral, la impugnación de laudos arbitrales, el uso o aplicación de medidas cautelares, y los he encerrado en un círculo porque eso es lo único que vamos a ver el día de hoy. Pero también tenemos de otro lado ya la ejecución de sentencia y los no contenciosos laborales. Entonces, habiendo tomado ya nota de esto, podemos pasar a evaluar lo que es la nueva ley procesal del trabajo en el proceso ordinario y en los otros que ya he comentado. Normas procesales en el Perú actuales que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a un proceso laboral. Tenemos de cajón, ya les he dicho, no solamente la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497, sino que se encamina también el Código Procesal Civil del Perú, que ya hemos dicho de que se utilizan sus reglas de forma supletoria. ¿Qué más? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Supremo 0397-TR. ¿Qué otro más? La Ley 26636, Ley Procesal del Trabajo, bueno, la antigua, como ya le he dicho, para aquellos casos en los que todavía se mantiene y se están ventilando en litigio, casos antiguos que se dieron a la luz de esa ley, esos casos continúan hasta terminar en el marco de esa ley que ya está derogada. ¿Qué otro más? El texto único ordenado de la Ley Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, Decreto Supremo 05497, bueno, EF, Economía y Finanzas. Esto es el abanico de normas procesales que podría decirse que se pueden utilizar en el marco de un proceso laboral, específicamente. Entonces, los invito a su lectura, a su revisión como tal, y vamos a entrar a lo que son la admisión y procedencia de la demanda, aplicable para todos los tipos de procesos que existen en el proceso laboral. Disculpen, soy un catarro terrible. Admisión y procedencia de la demanda. Tenemos requisitos de la demanda, admisión de la demanda, liquidación de derechos individuales. Artículos 16, 17 y 18 de la nueva ley procesal del trabajo. Vamos a entrar a evaluar cada uno de ellos.
Se presenta por escrito, obviamente, la demanda y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil. En la nueva ley, el nuevo Código Procesal Laboral te deriva a los anexos ya establecidos o a lo que ya ha señalado el Código Procesal Civil hasta el cansancio de manera exhaustiva y concreta respecto a cómo se debe presentar la demanda, los, las partes que debe tener una demanda, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Bueno, hay que traer a reflexión que debe incluirse cuando corresponda a la indicación del monto total del petitorio y los extremos que integren la demanda. No debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos. Sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba. Aquí hay que detenernos. Debe ser textual el tema del monto total del petitorio y los extremos que integren la demanda. Debe haber una relación concatenada de hechos de manera secuencial o lógica. Y cuando se pida una indemnización o se pida un monto por falta de pago de beneficios sociales, se debe de cuantificar específicamente. Eso sin perjuicio de que el juez, a través de su perito técnico, eh, que realice la liquidación, pueda variar el monto, pueda cambiar el monto, pueda reducir o pueda subir, eso no es inconveniente, pero tiene que haber una concreción o una indicación del monto total del petitorio. ¿Ok? Es normal, a veces por beneficios sociales los trabajadores van al Ministerio de Trabajo para que le hagan una preliquidación. Esa preliquidación obviamente es realizada en base a la información que brinda el trabajador al servidor del Ministerio de Trabajo y muchas veces indexan eso como un medio probatorio diciendo esto es lo que se me debe pagar. No obstante, el administrador, el servidor, no es que no haya hecho un mal trabajo al momento de hacer la liquidación, sino de que se ha basado en la información que le ha brindado el trabajador. Y muchas veces esa información no es del todo certera. En consecuencia, por eso es de que varía al final en la liquidación que pueda realizar el juzgado cuando se pidan pago de beneficios sociales o otro más. ¿No? Pago de liquidación, evaluaciones truncas, etcétera, etcétera. Puede haber variaciones. ¿Y qué más? No debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos. Antiguamente, a la luz de la antigua Ley Procesal del Trabajo, cuando se presentaba la demanda, y como era ritualista, este tipo de proceso, los, el demandante o el demandado, al momento de presentar ya sea la demanda o la contestación de la demanda, adjuntaba un pliego interrogatorio, como se hace actualmente en el proceso penal o en el proceso civil. Pero ellos no dirigían el interrogatorio a las partes en alguna audiencia. No es que el demandado o el demandante interrogara directamente al demandado o viceversa. Para nada. El juez leía hacia suyo ese pliego interrogatorio, lo leía y empezaba a realizar las preguntas. Entonces decía, demandado, ¿para qué diga usted? Si tal hecho pasó o no pasó. Y así sucesivamente hasta agotar el pliego interrogatorio. Actualmente eso no se permite, pero al momento de establecer los medios probatorios en la demanda, se tiene que establecer la finalidad, ¿no? Se presenta el mérito del contrato de trabajo o el contrato de locación de servicio, que demostrará que yo fui contratado como un locador de servicio, pero en base a estos correos electrónicos se demuestra la subordinación y en base a estos reportes de mi entidad financiera, donde tengo mi cuenta de ahorros, se demuestra que yo recibía mensualmente la suma de tanto depositada por el empleador. ¿No? Entonces, todos esos medios probatorios se van señalando para qué sirve, cuál es el medio, el uso que se tiene que usar, que bueno, valga la redundancia, cuál es el uso que se le va a dar en el marco del proceso, que va a ayudar al juez a demostrar o a llegar a dónde, ¿no? El juez tiene que entender. ¿Qué otro más? Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad de abogado, cuando el total reclamado no supere las 10 URPs. Disculpen, en la anterior diapositiva había un error, había 70, es 10 URPs, ojo con eso y disculpen con ello. Como les comentaba,
Lo normal es de que exista defensa cautiva en el proceso, en los procesos. ¿Por qué? Porque necesariamente necesitan una defensa técnica. El abogado conoce, se entiende que sabe de leyes. Las personas que son legas en las leyes podría ser contraproducente para ellos mismos el proceso. Podría haberse enredado en la maraña de lo que es un proceso laboral. Imagínense tan complejo como era el proceso, bueno, si todavía se mantuviera ese proceso laboral con la antigua ley procesal del trabajo, ¿no? Eh, y le hayan dado la facilidad de no defensa técnica, ¿no? Eh, es hasta 10 URPs. Son pretensiones básicas, pretensiones pequeñas, o sea, pretensiones de 4.950 soles, a efectos de poder, que no se requiere la necesidad de que el justiciable contrate un abogado, una defensa técnica para esos procesos. Cuando se supere este límite y hasta las 70 RUP, es facultad del juez exigir o no la comparecencia con abogado. Ahí está la diferencia de lo que existía. Había señalado en diapositivas atrás que era hasta 70 fijas, pero no, es 10 URPs, no hay abogado, y entre 11 URPs para arriba, hasta 70, es facultad del juez exigir la comparecencia o no con abogado. Seguimos. Los requisitos de admisibilidad de los procesos de las demandas laborales y los requisitos de procedencia de las mismas son derivadas en el cuerpo la nueva ley procesal del trabajo hacia el Código Civil, hacia la regla del Código Civil. En ese contexto, vamos a recordar algunas de estas reglas o requisitos de admisibilidad y de procedencia. ¿Qué nos dice? Nos dice que debe designarse al juez ante quien se interpone la demanda. Bueno, obviamente hay que establecer si es un juez laboral, ¿no? En el texto de la demanda. Ya en el ruleteo de las mesas de partes del Poder Judicial determinará a qué juez irá específicamente, ya sea por reglas de competencia u otras, cuantía, etc. Debe indicarse nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del demandante. Obviamente, si vas a demandar a alguien, yo soy un empleador y voy a demandar a un ex trabajador por responsabilidad contractual, debo indicar sus nombres, la dirección que yo tengo, los datos de identidad de esa persona, su número de DNI, de carnet de extranjería, la dirección domiciliaria de esa persona, que es donde normalmente es el domicilio real, donde habitaba. Si no tengo acceso a RENIEC, eh, tendré que utilizar la dirección que tengo en el legajo del trabajador. O por último, acercarme a RENIEC, pedir uno de los formularios, el formulario 24, donde me dicen y puedo llegar a obtener la dirección vigente en RENIEC de una persona. Y el domicilio procesal del demandante. Eso es lo que se pide. Recordemos que con las reglas del COVID-19, de cierta manera se ha dado mayor facilidad. Y ya no solamente se pide eso, sino hasta a veces se pide un número de celular y se pide un correo electrónico. Se pide también incluso la casilla electrónica de del demandante en este caso. Y eso es bastante interesante, ha traído casuística y problemática después, ¿no? Pero vamos, de que sí sirve el tema de uso de casillas electrónicas para notificaciones y demás, vuelve más célere todo ello y obliga también a los abogados a estar pendientes de los documentos que entran a diario a la casilla, ¿no? Pero bueno, el sistema brinda las alertas correspondientes y si uno tiene costumbre de entrar al correo electrónico o a la casilla electrónica, que estaría a diaria, las personas que especialmente litigan, bueno, van a poder estar al día con sus notificaciones. ¿Qué más? Debe indicarse el nombre y la dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante. Vamos a ver si hay una demanda contra un sindicato, o si hay una demanda. Perdón, debe indicarse el nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante. Obviamente se tiene que establecer si es una empresa, una persona jurídica, se va a poner el nombre de la persona jurídica, el número de RUC, y obviamente también se tiene que adjuntar la vigencia de poder del representante que esté autorizado para poder representar a esta entidad o a esta empresa o a esta entidad ante el Poder Judicial para procesos judiciales, ¿no? Normalmente se pide que tenga facultad de conciliación, etcétera, etcétera, otros requisitos más, ¿no? Entonces hay una vigencia de poder que presentar ahí.
Señalar el nombre y dirección domiciliaria del demandado, que ya es lo que le dije y les comentaba hace un rato, respecto a utilizar el DNI del demandado, el domicilio del legajo, si no tiene el domicilio del legajo, bueno, ir a RENIEC, ¿no? A conseguir uno de los formularios que ellos tienen a dar y puede conseguir una dirección actualizada, ¿no? Determinar de manera clara y concreta el petitorio. Eso es importante, lo vamos a ver en un momento, de cómo se pide, qué se pide. El Código Procesal Civil ha establecido las maneras de establecer las peticiones y eso es necesario a efectos de poder llegar y a brindar una mejor justicia. Los hechos deben ser expuestos numeradamente en orden lógico y eso es uno de los requisitos de admisibilidad. ¿Qué más? Debe incluirse la fundamentación jurídica del petitorio. Es decir, se tiene que establecer qué normativa se ha transgredido, qué normativa puede avalar esa petición, qué norma, qué ley, qué decreto supremo, el artículo específicamente. No me basta con citar de forma general el artículo, la ley como tal o la norma como tal, sino el artículo en específico. Establecerse el monto del petitorio y el monto de cada uno de los extremos de la demanda. Recordemos, por ejemplo, en el clásico caso de reparación, indemnización por responsabilidad contractual, se tiene que desglosar el monto del petitorio, ¿no? Por lo procesante, ¿no? Por daño emergente. Entonces, entre otros, por daño moral, entre otros, ¿no? Por daño al proyecto de vida, ¿no? Incluso en algunos proyectos de demanda lo modifican. Bueno, o mejor dicho, lo desglosan, ¿no? Señalarse la vía procedimental que corresponde en la demanda, obviamente en la demanda laboral, en el marco de la cantidad de peticiones que existen, ya señaladas específicamente, uno determinará, a ver, tengo un proceso de responsabilidad contractual, ese proceso de responsabilidad contractual va por la vía ordinaria o por el proceso abreviado, no, es un caso complejo, vía ordinaria, proceso laboral ordinario, ¿no? Tengo un caso de ejecución de sentencia, ¿va a ir por el proceso ordinario laboral? No, por el proceso abreviado, no, va por el proceso de ejecución. Y así, voy a interponer una medida cautelar fuera del proceso, obviamente tengo que establecer qué tipo de procesos voy a iniciar después a efectos de que puedan avalar mi petición de medida cautelar, ¿no? Fuera del proceso. Eh, Ofrecerse los medios probatorios de los hechos que se alegan como sustento de la pretensión, así como la finalidad de cada uno de los medios probatorios. Eh, Obviamente que cada afirmación que yo realice dentro de mi demanda o dentro de la contestación de la demanda tiene que estar avalada por algún medio probatorio en específico, o al menos eso se tiene que llegar a intentar. Pueden derivarse de otros medios probatorios de manera secundaria o adyacente. Ciertas afirmaciones se pueden probar de esa forma, quizás no con la contundencia deseada, pero hay que tratar de acostumbrarse a establecer que con cada afirmación va un medio probatorio que la sustente. Procedencia. Requisitos de procedencia. Que quien demanda tenga legitimidad para obrar. Que quien demande deba tener interés para obrar. Que la pretensión planteada respete los plazos de caducidad. Que la demanda sea planteada ante el juez competente. Que exista una conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Y que el petitorio sea física y jurídicamente posible. Si vemos los primeros tres, hay excepciones para todo ello. Es decir, el proceso no va a prosperar porque uno de los primeros temas que va a observar el juez en la audiencia de juzgamiento es sencillamente determinar si efectivamente hay legitimidad para obrar. Si no hay legitimidad para obrar, adiós. Eh, Quien demande debe tener interés para obrar. Si no hay interés para obrar, se va. No va a prosperar ese proceso y se respete los plazos de caducidad, pero no solamente plazos de caducidad, sino plazos de prescripción. Hace poco, hace algunos meses, estuve defendiendo a un señor, digámoslo así, de que estuvo involucrado en un informe de control de una municipalidad. ¿Qué es lo que pasa? De que ese informe de control de la municipalidad, no sé qué, digámoslo así, sí sé qué es lo que pasó, pero los auditores hicieron la fiscalización posterior, obviamente, sobre hechos de hace de más de 10 años atrás. Estamos hablando de hechos desde el 2012. Hicieron su informe y recomendaron responsabilidad civil y recomendaron que la entidad inicie las acciones correspondientes por responsabilidad civil
contra este servidor y otros más, porque habían avalado el tema de unos pagos de canastas presuntamente a personal de una municipalidad que no debía corresponderle el pago correspondiente, pero de hecho es de hace 10 años atrás. Diligentemente, el procurador de la Contraloría, porque ni siquiera lo ha hecho el procurador de la entidad, presentó su demanda. Y si bien es cierto, la demanda la presentó en el año 2019, hubo demora en la admisión de la demanda. Y recordemos que por reglas de prescripción, la prescripción solo se suspende, señores, cuando te notifican válidamente la demanda. Bueno, para suerte de mi cliente, la demanda demoró en ser notificada y cuando le fue notificada, eh, ya habían pasado más de 10 años. Entonces, siempre es bueno hacer ese control de plazos de la caducidad o prescripción. Entonces, se presentó la excepción correspondiente, no de prescripción al respecto. Bueno, entonces vamos viendo de que estos requisitos de procedencia, que normalmente son eliminados o puestos o son resaltados con las excepciones correspondientes que existen en el Código Procesal Civil, pues ayudan a eliminar procesos que en el fondo, que ya no tienen por qué pronunciarse el juez por el fondo, ¿no? Acumulación de pretensiones. Eh, es importante, un segundo, por favor. Es importante tener en cuenta los tipos de acumulaciones de pretensiones que existen. Recordemos de que en el proceso, así en buena cuenta en todo tipo de proceso, existen dos clases de acumulaciones, ¿no? El proceso, la acumulación subjetiva, que es la acumulación de personas o de partes, y la acumulación objetiva, ¿no? Que hablamos de las pretensiones como tal. Tenemos la acumulación alternativa, ¿no? Que dice que son aquellas que tienen idéntica causa de pedir, pero diverso petitum, ¿no? Al ampararse cualquiera de ellas, se satisface el mismo interés cuya tutela se está pretendiendo. Es decir, en esta acumulación de pretensiones alternativa, se plantea más una pretensión que tiene idéntica causa y el juez puede amparar cualquiera de ellas, siendo el demandado el que decide cuál de ellas va a cumplir. También tenemos la pretensión, la acumulación de pretensiones o la pretensión subordinada, que es donde hay de por medio una pretensión principal y solo si ésta es desestimada podrá pronunciarse la pretensión subordinada. Es decir, en este tipo de acumulación subordinada hay una pretensión principal y una pretensión subordinada. Solo en la medida que la pretensión sea desestimada, la principal, el juez debe pronunciarse sobre la pretensión subordinada. ¿Puedes darme un ejemplo, Luis Alberto? Sí puedo. Hablemos. Por un lado tenemos la declaración de despido fraudulento, que es la pretensión principal, y la pretensión subordinada, declaración de despido arbitrario. Bueno, va por un lado o va por el otro. ¿Qué otro tenemos? El tipo de acumulación de pretensiones accesoria, cuando la que se propone como accesoria se amparará si es estimada la pretensión principal. Es decir, si se ampara la pretensión principal, también debe ampararse la pretensión accesoria. Ejemplos, sencillo. Vamos por un lado, despido nulo, y la accesoria es pago de remuneraciones de vengadas. Normalmente, y eso es una mala práctica que debe ser eliminada, a veces los justiciables piden como pretensión principal despido fraudulento, pero después piden como pretensión accesoria indemnización por daños y perjuicios. Al respecto, yo les pregunto, ¿hay alguna norma que ampare la pretensión de reposición accesoriamente, de donde se deba de pagar, que ampare la reposición de accesoria y una norma que diga que se debe pagar una indemnización por daños y perjuicios ante ese supuesto? No, no existe. Es una mala práctica que se tiene. Despido fraudulento con indemnización por daños y perjuicios. Eso, de cierta forma, considero de que debería ser evaluado al momento de la calificación de la demanda. Pero entiendo también que quizás posiblemente sea evaluado
y si hay algún un amigo que trabaje en el Poder Judicial, quizás nos pueda dar luces al respecto. Entiendo que debe ser evaluado, pero por el carácter tuitivo del derecho laboral, simplemente dejan pasar esa circunstancia. Estas son las tres tipos de acumulaciones que están reguladas en el Código Procesal Civil, y es la que también jala la nueva Ley Procesal del Trabajo. Pero también en la doctrina existen otro tipo de acumulaciones, de pretensiones, que también, digámoslo así, se pueden encontrar en la realidad. Y no tendría que haber ningún problema al momento de la calificación de la demanda. Por ejemplo, tenemos por un lado la acumulación autónoma, donde se plantean dos pretensiones con fundamentación jurídica y fáctica distinta. Por un lado, por ejemplo, tenemos la reposición por despido nulo y el pago de remuneraciones de vengadas. Es una consecuencia accesoria que se podría plantear así. O sea, este tipo de pretensiones autónomas podría ir como, para este caso de reposición de despido nulo y pago de remuneraciones de vengadas, podría ir como una pretensión accesoria, ¿no? Pero es válido si lo pueden presentar de esa manera como una acumulación autónoma. Y la acumulación condicional, que implica que hay una pretensión principal, y la segunda pretensión, que es la condicional secundaria, está condicionada a que se admita y se declare fundada la pretensión principal. Ejemplos: reposición por despido fraudulento e indemnización por daños y perjuicios. Entonces, ya hemos podido ver eh, cómo vamos manejando este tipo de pretensiones, y pasemos a lo siguiente. Pretensiones que se pueden ventilar en el proceso ordinario laboral. ¿Qué clase de pretensiones tenemos, señores? Bueno, todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, referida a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. ¿Cuáles? A ver, nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, así como los correspondientes actos jurídicos. Nacimiento, desarrollo y extinción, prestación personal de servicios, toda la de que es desnaturalización de contratos de locación de servicios, desnaturalización de modalidades formativas laborales. Todo ello va a entrar en el proceso ordinario laboral. ¿Por qué? Porque de cierta forma revista mayor complejidad. Tengo que demostrar, hay una actuación probatoria mayor, tengo que demostrar que efectivamente mi contrato no era de naturaleza civil, sino de naturaleza laboral. Yo, siendo practicante, tengo que demostrar que más allá de las prácticas que yo realizaba, en realidad realizaba trabajo. Más difícil probanza, pero no imposible. La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial incurra por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio. Consecuencia, siempre que hablemos de responsabilidad civil, perdón, bueno, sí, responsabilidad patrimonial, extrapatrimonial, que en buena cuenta es responsabilidad civil, vista en el marco del proceso laboral, eh, va a darse por el proceso laboral ordinario. ¿Ah? Entonces, y eso es normal. Aquellos que defienden servidores públicos, ya sea por responsabilidad funcional de la Contraloría, recordemos que la Contraloría puede determinar tres tipos de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad civil, la responsabilidad penal y la responsabilidad funcional. Eh, y se ha visto inmerso algún servidor o funcionario en un informe de control donde han determinado algún tipo de acción correspondiente, ya sea que le inicien un proceso laboral por responsabilidad contractual, ya sea que le inicien una denuncia penal o se interponga una denuncia penal, o ya sea que se le inicie un procedimiento sancionador en el marco de la ley de la Contraloría por responsabilidad funcional. Bueno, al momento de ir una de esas recomendaciones o activarse una de esas recomendaciones por el procurador público, una entidad, y se vaya por responsabilidad laboral, por responsabilidad civil, bueno, se va a enmarcar en el proceso ordinario laboral. Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral. Eso es bastante interesante. Tenemos que ver ahí acceso, ejecución y extinción. Acceso cuando se está postulando. Estoy quizás postulando un empleo, perdón, estoy postulando un empleo
y sencillamente no me quieren contratar, ya sea por mi color de piel, por mi forma de pensar, por el tipo de partido político que puedo militar. Eso es un acto de discriminación. Durante la ejecución, obviamente, a lo largo del tiempo puedo yo ser contratado, pero no les gusta mi, digámoslo así, o, por temas subjetivos, no objetivos. Puedo cumplir perfectamente con mi trabajo, pero saben una cosa, porque yo tengo, milito en una religión distinta al dueño de la empresa o algo por el estilo, se me quiere cortar o despedir, ¿no? Entonces ahí hay un acto de discriminación. O se me pretende aburrir en el sentido de hostigarme laboralmente, ¿no? Hasta que deciden despedirme. Bueno, hay actos de discriminación, ¿no? Cese de actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral, hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia. Recordemos que el texto único ordenado del decreto legislativo 728 eh, ha establecido en el artículo 30, si mal no recuerdo, un decálogo de acciones por parte del empleador que son consideradas como acciones de hostigamiento laboral o de hostilidad laboral, que van más allá del hostigamiento sexual. Entonces, si se enmarca alguna de las actividades del empleador, por ejemplo, una actividad de hostilización laboral, es trasladar sin consentimiento del trabajador, trasladarlo a otro lugar. O sea, el trabajador tiene un centro de trabajo donde tiene su puesto de trabajo y está ubicado, por decirle, en una calle del distrito de Surquillo, en Lima, y el trabajador es trasladado, digámoslo así, a Arequipa. Entonces, por mera discrecionalidad y de forma unilateral por el empleador. Eso es un acto de hostilidad al empleado, del empleador, ¿no? O por no pagarle su sueldo. Eso es otro acto y está establecido en ese artículo 30 que les comento, ¿no? Y así como eso, violencia física, mental, psicológica, son actos de hostilidad laboral. Entonces, todos aquellos actos van a incluirse en el proceso laboral ordinario y se evaluará, se determinará efectivamente. ¿Qué otros temas más? Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Recordemos de que nosotros tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783 y su reglamento, que data del año 2012, Decreto Supremo 05-2012 TR. En consecuencia, ahí se han establecido una serie de obligaciones y normas conexas que se han ido dando a lo largo del tiempo. Hay normas específicas también que generan obligaciones distintas para determinados tipos de actividades. Entonces está un poco desperdigado la norma de prevención normativa, prevención de riesgos laborales. Eh, por ejemplo, tenemos en minería hay una norma específica, tenemos actividades de estibadores laborales, hay una norma específica, donde establece medidas específicas en materia de prevención de riesgos laborales. Trabajadoras del hogar también tienen normas específicas. Trabajadores agrarios, agropecuarios, agroindustriales tienen una norma específica. Trabajadores municipales tienen una norma específica. Trabajadores de construcción civil tienen norma específica. Y así hay más. Entonces, cuando exista incumplimiento por parte del empleador de determinadas obligaciones en alguna de esas normas que les he dado, y pueden irse a través del proceso ordinario laboral a defender su pretensión, ¿no? Enfermedades profesionales. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Bueno, les recuerdo de que el MINSA ha establecido, actualizó hace poco, eh, no, miento. Hay una norma establecida del MINSA que ha establecido cuáles son las enfermedades profesionales que afectan. La última ley que entró, que se incluyó como, mejor dicho, la última enfermedad que se incluyó como enfermedad profesional, ojo, exclusivamente para personal de la salud, fue el COVID, el COVID-19, que fue durante la pandemia. Entonces, hay un decálogo de enfermedades profesionales. En las normas, son una norma que amalgama todas ellas, que es el MINSA, que ya tiene algunos años atrás. Esta norma se ha ido actualizando, modificando poco a poco, pero ya es momento de reevaluar, ¿no? Existen nuevos tipos de enfermedades ocupacionales, laborales,
Y bueno, el tema de accidentabilidad de trabajo, también existe normativa al respecto. Recordemos que hay diferentes tipos de accidentes de trabajo. Tenemos el accidente mortal, que es el más clásico, y tenemos accidentes de trabajo leves, graves y semigraves, ¿no? Entonces, ahí hay normativa al respecto. Los invito a leer la ley 29783, especialmente su reglamento, en el glosario de términos del reglamento. Ahí se establecen varios aspectos y en las normas que el Ministerio de Salud ha emitido también se habla mucho sobre el tema de enfermedades profesionales, accidentes laborales. La impugnación de reglamentos internos de trabajo. Este es otro de los temas que también se evalúa a través del proceso laboral ordinario. ¿Qué se encuentra? Bueno, normalmente todas las empresas privadas, particulares y también las estatales tienen un reglamento interno de trabajo, el famoso RIT. Ese reglamento interno de trabajo debe establecer diferentes aspectos. Por ejemplo, entre los comunes, aspectos administrativos, temas de gestión, quizás regula temas de capacitación. Si no lo regula, ok. Pero también lo que debe contener un RIT siempre, y esto es siempre cae en las empresas al respecto, es establecer el procedimiento sancionador, eh, cómo se va a determinar una sanción específica para un trabajador. Ya sean los tipos de sanciones clásicos, son llamada atención verbal, amonestación escrita, suspensión y despido, ¿no? Entonces, siempre las empresas caen en eso, no establecen un procedimiento concreto. Muchas veces no entregan el reglamento interno de trabajo al trabajador cuando ingresa a trabajar a una empresa particular. Entonces, ¿cómo puede defenderse el trabajador cuando se le imputa algún tipo de incumplimiento obligacional, ya sea porque corresponde a su tarea propia de trabajo con ocasión de la misma? Bueno, entonces el reglamento interno de trabajo es importante al respecto. Y no va a tener penalidades tontas o sanciones tontas por incumplimientos meramente subjetivos de porque no me saludó. Y he conocido casos de descuentos a trabajadores porque sencillamente el jefe inmediato no escuchó que lo saludó. Así de gracioso como suena. Y el descuento no estaba tasado, no hay un cuadro de tasas de descuentos por determinado incumplimiento laboral. Simplemente fue netamente discrecional del empleador realizar y bajarle 35 soles de su sueldo, y eso no existe porque no está tipificado previamente. Entonces, cuando existen ese tipo de reglamentos internos que son abusivos o establecen sanciones tontas o desorbitantes, que te bajo la mitad de tu sueldo por incumplimiento laboral, bueno, la impugnación al reglamento interno de trabajo va por el lado del proceso ordinario laboral, ¿no? Y otros más. Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su desilusión, perdón, desilusión, no puede ser es, no es desilusión ahí. Hay que corregir esa diapositiva. Desilusión. Bueno, los conflictos vinculados a una organización sindical es desilusión, perdón, me confundo. Eh, Conflictos entre empleador y sindicato. Conflictos que pueden darse por diferentes motivos. Por ejemplo, recordemos que en materia de seguridad y salud en el trabajo, el sindicato mayoritario tiene que llamar a elecciones para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que normalmente tiene una vigencia entre 1 y 2 años. En consecuencia, si podría darse el caso de que el sindicato tenga cierto nivel de cercanía o colusión, o que parte de los miembros del sindicato estén también abordados en el comité y no quieran llamar a un nuevo comité de seguridad y salud en el trabajo porque perderían tener capturado ese comité, por así decirlo. Bueno, entonces ahí hay un problema. Entonces, ese problema existente podría verse evaluado en este proceso ordinario laboral. El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigible a institutos, fondos, cajas u otros. ¿Ok? El incumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez a favor de los asegurados o los beneficiarios.
exigibles al empleador o las entidades prestadoras de salud o las aseguradoras. Aquí hay que terrenos es bastante importante esto, ¿no? Incumplimiento de prestaciones de salud y pensiones de invalidez. Recordemos que salud, cuando se cumplen ciertos requisitos ante un trabajador que está accidentado o ha sido declarado con invalidez permanente, salud empieza a pagarle una pensión. Puede darse el caso que salud no considere o incumpla esa obligación de pagar su pensión, pese a que el empleador pagó religiosamente absolutamente todas sus obligaciones con salud. Bueno, ante esos casos, proceso ordinario laboral. ¿Qué más? A favor de los asegurados, exigibles al empleador, las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. También sucede con temas de aseguradoras. Por ejemplo, seguro complementario de trabajo de riesgo. Yo realizo actividades de alto riesgo, trabajo en una minera, lamentablemente me accidento y ¿qué sucede? De que pese a tener vigente mi SSTR, la aseguradora no quiere pagarme mi pensión de invalidez por SSTR. Entonces, ¿cómo se busca la pretensión ahí? Allí yo actuaría directo contra mi empleador y contra la aseguradora. Si actúo contra mi empleador le activo el derecho de repetir contra la aseguradora, porque yo como trabajador no puedo quedar desamparado. Uno de los dos va a tener que responder para el caso de la indemnización correspondiente, porque se me va a tener que dar una pensión de por vida al respecto, ¿no? Entonces, allí se activan diferentes circunstancias. Sistema privado de pensiones, temas de FP se ven vinculados por ese lado, la nulidad de la cosa juzgada, la fraudulenta laboral, también aquellas materias que a criterio del juez en función de su especial naturaleza deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. Aquí se le deja un alto nivel de discrecionalidad al juez para determinar qué temas podrían estar incluidos allí. Y pretensiones referidas al cumplimiento de obligación de dar superiores a 50 URPs. Entonces, ya vamos viendo cómo se maneja las pretensiones que se dan en el proceso ordinario laboral. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos con respecto a esto? El cumplimiento de obligaciones de dar que no superiores a 50 URPs originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, o sea, locación de servicios, o, perdón, claro, personal de servicio de naturaleza laboral, hay subordinación, hay un pago efectivo, etcétera. Formativa, cooperativista, referida a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de servicios. Los procesos con título ejecutivo, cuando la cuantía no supere los 50 URPs, salvo tratándose de cobranza de aportes previsionales al sistema privado de pensiones, retenidos por el patrón, en cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía. Y las pretensiones relativas a la vulneración de la libertad sindical. Entonces, también todos estas pretensiones se inmersan dentro del proceso ordinario laboral. Más la patente de corso que se le ha dado, digámoslo así, al juez para determinar qué otra materia que por su especial naturaleza debería ventilarse por el proceso ordinario laboral. Entonces, son varios los tipos de pretensiones que van por esta vía, que es uno de los principales procesos en materia laboral que existen. Los más cuantiosos a nivel de números dentro del Poder Judicial son procesos ordinarios laborales. Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre lo que es la estructura del proceso ordinario laboral como tal, donde todo, como sabemos, obviamente inicia como una demanda. Esta demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil. Y aquí hay que establecer y señalar de que las, el uso de tecnologías de la información que se han venido dando en este año y especialmente durante la época del COVID, son tecnologías que han venido para quedarse. En ese contexto ha habido una facilidad para que todas las personas podamos presentar demandas a través del sistema del Poder Judicial, cargarlas, presentarlas escaneadas o convertidas a PDF, cargarlas y subirlas. Entonces, ya no es necesario ir al juzgado, a la mesa de partes, llevar todo foliado y presentarlo en mesa de partes. Es mucho más rápido hacerlo de esta manera. Ahora, ¿qué sucede? De que en muchas ocasiones hay algunos jueces que prefieren, pese a que se presenta la demanda correspondiente en mesa de partes virtual,
emiten una resolución 2 solicitando de que sin perjuicio de que la demanda haya sido presentada en formato o en formato electrónico, otorgan un plazo para su presentación física correspondiente. Eso pasa en algunos juzgados. eh, no entendemos por qué, porque finalmente esa demanda que se ha presentado, la misma replicada, va a poder ser derivada, eh, impresa al demandado y va a ser derivada. Yo entiendo de que en el fondo es un tema de costos. ¿Por qué? Porque el papel cuesta, el toner cuesta y a la final les van a tener que el juzgado asumir ese costo de imprimir la demanda, la resolución que emita más la notificación y realizar la notificación. Eh, Quizás deberían de incluir ese concepto dentro del arancel por la presentación de demanda y de medios probatorios. No lo sé, es una posibilidad, salvo mejor opinión de alguno de los participantes esta noche. A las finales, bueno, se realiza de esa manera, es algo, un segundo paso al respecto. Bueno, calificación. Debe calificarse en el plazo de 5 días de recibida la demanda. Debe fijarse fecha para la audiencia de conciliación entre 20 y 30 días hábiles siguientes. ¿Se cumple? Muy raro. Eh, Luego viene la audiencia de conciliación, que en caso de no llegar a conciliar se requiere el escrito de contestación y de no presentarse a la audiencia o de no contestar se incurre en rebeldía. Una crítica sana que se puede realizar sobre la audiencia de conciliación es sencillamente de que muchas veces no es bien utilizada, en el sentido de que el juez simplemente esto lo puede utilizar como un mero ritual, en el sentido de que, bueno, se pretende una responsabilidad extra contractual y que se indemnice a la empresa tal, por 20.000 soles. ¿Usted está de acuerdo, señor trabajador? No, no estoy de acuerdo. Listo, y se cerró el tema. O sea, es como un paso ritual, como para salirse del paso, por así decirlo, donde no se establece, el juez laboral no utiliza todas las medidas necesarias que quizás un conciliador experto podría realizar. Posiciones sobre el tema distintas, porque podría tranquilamente alguno de ustedes decirme, pero Luis, el juez no está formado para hacer la conciliación, sencillamente él va a cumplir, va a preguntar y si hay voluntad de la parte de querer reconocer ese gasto o ese daño que realizó el empleador, sencillamente va a aceptar o sencillamente pide conciliar directamente. Sí, en parte es cierto. Pero si tratamos de evaluarlo quizás desde otra perspectiva, en el sentido de que yo como juez, lo que primero que quiero es sencillamente que reducir mi carga lo más pronto posible, ¿por qué no ajustar un poco más o invitar a esa conciliación y ese arreglo conciliatorio? Yo sé que en el 90% de los casos quizás no funcione, pero debe haber alguno que sí. Sería interesante evaluar si hay algún trabajador del Poder Judicial dentro del grupo. También espero escuchar sus, sus comentarios luego de ello, ¿no? Al momento de hacer las preguntas o comentarios correspondientes. Bueno, ¿de ahí qué viene? Viene la audiencia de juzgamiento. Un paréntesis aquí. Sobre la audiencia de conciliación. En caso de no llegar a conciliar, se requiere el escrito de contestación y de no presentarse a la audiencia o de no contestar, se incurre en rebeldía. Eh, Normalmente se multa, obviamente, a los rebeldes, si no están en la audiencia de conciliación. En el caso de no llegar a conciliar, se requiere el escrito de contestación. Hay que tener en consideración aquí algo. La nueva ley procesal de trabajo se dice que la demanda se presenta en la contestación, perdón, la contestación de demanda se presenta en la audiencia de conciliación. Eh, pero ¿qué sucede? Eso tiende a dilatar en parte la audiencia. ¿Por qué? Porque recién en ese momento el juez va a conocer y va a poder empaparse sobre la contestación de la demanda. Y si queremos reducir pasos, el juez tiene que tener al menos un conocimiento previo de cuál es la contraparte o la posición de la contraparte. Por eso es de que, más allá de lo que dice la nueva ley procesal del trabajo, que la contestación de demanda se presenta en la audiencia de conciliación, muchos jueces en sus resoluciones señalan de que mínimamente presenten con 5 días de anterioridad la contestación de la demanda, para ir empapado con el tema y saber si durante la audiencia de conciliación podrían resolver en ese mismo acto el fondo.
Pero si lo declara complejo el caso, olvídense porque va a haber una audiencia de juzgamiento posterior. Hay que señalar también que estas audiencias de conciliación o audiencias de juzgamiento pueden suspenderse. No he visto que se suspendan audiencias de conciliaciones. Quizás algunos de ustedes sí, pero las audiencias de juzgamiento sí. Normalmente a veces se suspenden porque hay un tema de verificación de notificación de demandas. Tuve un caso en el cual la jueza suspendió tres veces la audiencia de juzgamiento. Y lo que se debió resolver en mayo del año 2022 terminó resolviéndose en diciembre. 7 meses entre cada suspensión. 3 veces lo suspendió. Fue uno de los peores casos que he llevado con jueces y de verdad bastante desalentador porque hubieron una serie de errores del juzgado al respecto con las notificaciones. Cuando llegó a resolver, la contraparte presentó apelación, el empleador presentó la apelación y 2 veces la sala devolvió al juzgado el expediente porque no había hecho notificaciones correctas. Notificaciones correctas. eh, Porque esta señora había cambiado de abogado. Entonces, como había cambiado de abogado y yo era el segundo abogado que entró, la sala no es, perdón, el juzgado de primera instancia no notificaba mi casilla electrónica, notificaba la casilla del anterior abogado. Pero como el anterior abogado era conocido de la señora, siempre, bueno, era buena gente, le pasaba las notificaciones que llegaban a su casilla. Para acelerar, se tuvo que presentar un escrito de que yo me daba por bien notificado con la sentencia y otros documentos a efectos de salvaguardar eso y de que el expediente subiera a sala sin problema alguno. Pero sí, es un problema, ¿no? Es un problema que hay. Bueno, ¿qué sucede en las audiencias de juzgamiento? Se concentran las etapas de confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencias. En esta audiencia de juzgamiento, obviamente el juez va a poder evaluar las excepciones correspondientes, va a evaluar las tachas y va a evaluar la contestación y la posición de las partes. Va a pedir a cada una de las partes que haga un resumen del caso, su teoría del caso y los puntos focales o fuertes en espacios breves de 10 a 12 minutos y eso es bastante. Entonces hay que tener una capacidad de síntesis específica al momento de resumir, conocer bien su caso, conocer bien la defensa y cuáles son los puntos fuertes de la defensa para centrarse en ello. ¿Qué más? Audiencia de juzgamiento. ¿Cómo se comporta en una audiencia de juzgamiento? Pues, y las partes. Hay que tener en consideración, antes de entrar a evaluar esta diapositiva, de que hacer que un proceso sea oral o se oprime la oralidad en un proceso, no basta sencillamente con considerar de que se va a oralizar los medios probatorios, se va a oralizar la defensa. Eso es una parte, ¿ok? Pero no lo más importante, sino de que hay que manejar técnicas de litigio. ¿Ok? Eso es bastante importante y los abogados tenemos que manejar, comprender, matricular técnicas de litigación oral, porque es importante. Eso va a dar herramientas suficientes a poder establecerse un desenvolvimiento claro durante este tipo de audiencias. Bueno, vamos a las audiencias de juzgamiento, a la audiencia de juzgamiento. Lo que se busca es una confrontación de posiciones, va a haber una exposición oral de las pretensiones y de su fundamento, de ambos, de demandante y de demandado. En esta parte se recomienda solamente referirse a la cuestión fáctica, a la cuestión específica, a los puntos fuertes de la defensa de un lado y del otro. Con respecto a la actuación probatoria, es normal del que el juez en esta audiencia se fije en ciertos medios probatorios y va a hacer la pregunta correspondiente. El juez no tiene el tiempo necesario para evaluar un informe de 50 páginas, simplemente va a ir a la conclusión y quizás haga preguntas específicas a la parte que propuso ese informe. ¿Ok? Se enuncia los hechos no necesitados de actuación probatoria y los que sí. Entonces se puede ir prescindiendo de medios probatorios específicos para acelerar el proceso. Así el juez no va a tener que especificar, eh, eh, adentrarse en cada uno de ellos, que los cuales pueden resultar a ser copiosos y puede ser cansino llegar a evaluar uno a uno.
Se admiten las pruebas solo respecto de hechos controvertidos y se pueden interponer cuestiones probatorias. Se actúan pruebas, incluso también los hechos que hubieran sido, los hechos que hubieran sido tachas o oposiciones. Se valora la declaración de parte, testigos, peritos, reconocimiento, exhibiciones de documentos. Aquí es bastante interesante en algún tema de práctica forense. Presentamos en algún caso una pericia de parte, una pericia eh, sobre la falsificación de una firma en base a un informe que le atribuía a un cliente alguna responsabilidad. El informe se demostró en ello de que la firma era falsificada, no era de mi cliente. Entonces todo cayó como un castillo de naipes. También se puede ofrecer testimonio de peritos, del perito que elaboró el informe, pero en muy pocos casos he visto de que lo acepten, al menos en el proceso laboral. Más se van a la conclusión del informe. ¿Por qué? Por el dinamismo mismo que tiene el proceso laboral. Bueno, reconocimiento, exhibición de documentos. La actuación probatoria debe terminar en el día, pero se puede suspender si no se hubiese agotado. Entonces, ya sabemos de que estas audiencias pueden suspenderse y como en el peor de los casos que he llevado en materia laboral, esta jueza lo suspendió hace en 3 ocasiones, ¿no? 7 meses de diferencia. Lo cual era cansino tanto para la Procuraduría Pública como para nosotros, ¿no? Como defensa, bastante aburrida. Pero bueno, alegatos y sentencias. Los alegatos se presentan oralmente, se tiende a la oralización, aplicación de técnicas de litigación oral y se recomienda referirse a los hechos que se hubiese comprobado en la actuación y en esa etapa se recomienda referirse a las normas y jurisprudencia. Es importante citar sentencias del Tribunal Constitucional, resumen el extracto exacto o necesario, los precedentes vinculantes correspondientes o casaciones aplicables al caso en específico, ¿no? Por ejemplo, hay una casación bastante interesante, aquellos que tienen clientes en el sector público, de que si no existe, esta casación señala de que si no existe sanción disciplinaria por un tema específico y son los mismos hechos los que se atribuyen en la vía civil por responsabilidad contractual, no existe responsabilidad contractual tampoco. Bastante interesante esa casación porque le ha aplicado un par de casos y sirvió para terminar con 2 procesos laborales en contra de otros clientes, ¿no? Entonces, si la quieren, me avisan y se las paso por como parte de un material al respecto. Estructura del proceso ordinario laboral. Después de la sentencia, que nos dice, bueno, se emite la misma audiencia y excepcionalmente dentro de los 5 siguientes días determinado el juzgamiento. Ya saben que si hay demora inexcusable del juez en ese contexto, sencillamente se puede presentar una queja para acelerar y terminar con esa actitud, ¿no? Se apela, se presenta en el plazo de los 5 días hábiles la apelación y la sentencia de vista se realiza dentro de los siguientes 5 días de recibido el proceso. Se fija, bueno, mejor dicho, dentro de los siguientes 5 días de recibido el proceso, o sea, la sala recibe el expediente, se fija fecha para la vista de la causa. Se emite sentencia en la misma audiencia y excepcionalmente dentro de los 5 siguientes días determinada esta. Entonces, esa es la sentencia de vista. Hay que tener en consideración que antiguamente se pedía que para la sentencia de vista los 3 jueces estuvieran, o los 3 magistrados, o los 3 vocales estuvieran de acuerdo. Por unanimidad se tenía que emitir la sentencia. Ahora basta con los votos de 2, nada más. 2 están de acuerdo con ello, la sentencia va. Favorable o desfavorable, pero va. Y bueno, recurso extraordinario de casación que se realiza en el plazo, se interpone dentro del plazo de 10 días. Las causales están establecidas en el artículo 34. Hay que tener en consideración de que con esta modificatoria de hace un par de años atrás se han puesto, se han puesto ciertos límites al recurso extraordinario de casación en vía laboral y en vía civil al respecto. Esta nueva ley procesal del trabajo adopta el sistema del doble conforme, que significa de que si tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado fundado algo, ya no es necesario ir a casación, con excepción de interés casacional, que ya eso es otro tema que es distinto, pero es doble conforme,
Olvídense, no es necesario ir a casación. Y también el tema de cuantías que se ha reducido en esa norma. Yo supongo que en las siguientes clases que han estado participando o en las clases que han estado teniendo, le han podido señalar con mayor detalle cuáles son esas modificatorias a efectos de no llegar a la casación. O sea, se ha alzado el tema de la cuantía para, perdón, se ha disminuido el tema de la cuantía para no llegar a casación. Entonces, y tratar de reducir la carga procesal que existe, ¿no? En la Corte Suprema. Y bueno, ¿qué más? Y la casación se emite dentro de los 10 días siguientes de determinada la vista de la causa, lo cual esos plazos son para la norma, porque obviamente conocemos todo lo que litigamos, de que ninguno de esos plazos se cumple. Son muy raros. Hay salas que son bastante respetadas. Hay una sala laboral incluso que viene al día y trabajando, salió en el peruano, que viene trabajando al día todos sus casos, que son bastante cumplidos con sus plazos y no se hacen problemas. Hay que tener en cuenta de que para la casación se han establecido diferentes reglas. Eh, y por ejemplo, hay una que es sobre la inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Si pasa esto, este tema va a pasar a casación, sí o sí. Inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionables con nulidad, también va a casación, sí o sí. Indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de leyes, tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral. En otras palabras, señores, todos los convenios de la OIT que haya suscrito el Estado peruano, que tienen rango de ley. Bueno, también de seguridad social. Recuerden de que OIT maneja estos tipos de convenios o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. ¿Qué otro tema más? Falta de motivación o manifiesta ilegalidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor. O apartamiento de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional. Aquí hay que tener cuidado con ese término de decisiones vinculantes. Yo entiendo de que ha habido una mala relación del legislador en razón de que lo que entiendo que ha querido decir son los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República y no decisiones vinculantes, ¿no? Pero bueno, siempre es importante tener en consideración esas variantes del lenguaje, ¿no? Que hacen discusiones al respecto. Ahora, habiendo visto lo que es la estructura del proceso abreviado, ordinario laboral, pasemos a ver la estructura del proceso abreviado laboral, donde se señala que la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil, ya hemos visto cuáles son, y acá dice, acá viene la diferencia, ¿no? La calificación. El juez emite resolución disponiendo la admisión de la demanda, el emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en un plazo de 10 días hábiles, la citación a las partes a audiencia única, ya no hay audiencia de juzgamiento, ni audiencia, perdón, ni audiencia de conciliación, ni audiencia de juzgamiento, sino una audiencia única, todo se contrae en este procedimiento, y que esta audiencia única debe ser fijada entre los 20 y 30 días hábiles siguientes a la fecha de calificación de la demanda. Hay que tener en cuenta ello. Algo que no se señaló en el proceso ordinario laboral, y hay que tenerlo en consideración, es el plazo para la contestación de la demanda. Bueno, como el juez fija fecha para el plazo de la audiencia de conciliación, ya sabemos de que la demanda se presenta en esa fecha. Pero si el juez solicita la presentación anterior, va a establecer una resolución, ¿no? Va a decir, preséntame con 5 días anteriores, con 10 días anteriores, o preséntame hasta en tal fecha, hasta tal fecha la contestación de la demanda. Bueno, regresando al proceso abreviado laboral. En la audiencia única comprende y concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, todo en uno. La entrega de la contestación se realiza en el mismo acto de la audiencia y se puede suspender la audiencia si es que se proponen cuestiones probatorias para cuya resolución se necesite practicar un informe pericial y la carga de la prueba es del demandante, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo este proceso abreviado laboral de 2 audiencias se contrae a una y es todo en una, salvo que se pueda suspender por alguna de las causales ya señaladas. Hablemos, ya llegando a la parte final de esta exposición, hablemos netamente sobre lo que es ya el proceso de impugnación de laudos arbitrales y sobre la solicitud de medidas cautelares, ¿no? Para el proceso de impugnación de laudos arbitrales, la demanda se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos en la norma procesal civil. Por razón de nulidad o por reconocer menos derechos a los contemplados por la ley,
¿Dónde se presenta? La impugnación de laudos arbitrales se presenta en sala laboral, ¿ok? No se presenta en juzgado de primera instancia. Debe presentarse dentro de los siguientes 10 días siguientes a la notificación del laudo arbitral, que hace las veces de convenio colectivo. Se emplaza por el plazo de 10 días hábiles a los árbitros para que pongan lo conveniente. Dentro de los 10 días hábiles de contestar a la demanda, se dicta sentencia por el solo mérito de los escritos. Para tal efecto, señala audiencia para alegatos y sentencia dentro del plazo antes indicado. La audiencia se realiza del mismo modo en que se regula el proceso ordinario laboral. Es apelable ante la Corte Suprema. Ojo, la Corte Suprema aquí funciona como una segunda instancia, mas no procede recurso de casación. Entonces hay que tener en consideración ello. Y en cuanto al proceso cautelar como tal, se puede dictar cualquier medida destinada a garantizar la eficacia de la pretensión. Se tiene que cumplir con los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil para la interposición de o el otorgamiento de unas medidas cautelares, es decir, verosimilitud del derecho invocado, o sea, que pareciera que existiera un derecho razonable, un derecho razonable, un peligro en la demora que pueda perjudicar al justiciable, al pretensor respecto a lo que busca, una razonabilidad de la medida, ¿no? No voy a embargar por 1.000.000 de soles cuando en realidad me debe 10.000 soles, ¿no? El trabajador es un ejemplo un poco burdo, pero aplica para el ejemplo específico. Debe existir un principio de razonabilidad, de proporcionalidad, ¿no? De la medida. Todos estos presupuestos se encuentran en el artículo 611 del Código Procesal Civil y para reposición provisional, como medida que se deben cumplir con los requisitos ordinarios, pero también puede dictarse si al momento del despido se trate de un dirigente sindical, un menor de edad, una madre gestante, una persona con discapacidad. ¿Por qué ellos? Bueno, el menor de edad, la madre gestante y la persona con discapacidad son personas que merecen un mayor nivel de protección. Y si nosotros verificamos horizontalmente toda la normativa laboral y en prevención de riesgos laborales y demás, siempre estas personas tienen un umbral mayor de protección del derecho laboral. Aquí solamente falta la madre lactante, ¿no? Que también está incluida dentro del paquete. No es para esta medida cautelar, pero sí es otra de las personas que, digamos, sí merecen un nivel de protección mayor, ¿no? Aquí el concepto en realidad lo he conseguido de la norma, lo he seguido de la norma, pero es mujer gestante, ¿no? Todavía no es madre. ¿Qué más? Se esté gestionando la creación de un sindicato, fundamento de la demanda y el fundamento de la demanda es verosímil, ¿no? El dirigente sindical es una persona que tiene un nivel de protección específico por la norma, ¿ok? Se puede decir que se incluye allí junto con el menor de edad, madre gestante y persona con discapacidad, pero la naturaleza de protección es distinta de uno y a otro, ¿ok? La asignación provisional con cargo, a ver, la asignación provisional es con cargo a la CTS y si la sentencia es estimatoria, el empleador restituye el depósito más los intereses. Entonces, vamos viendo cómo se estructura el proceso cautelar y el trámite de la solicitud cautelar es el auto que concede la medida cautelar, es posible que proceda a la ejecución de la medida y la parte afectada puede formular oposición dentro de los 5 días hábiles siguientes de haber tomado conocimiento de la medida. Esta formulación de oposición no suspende la ejecución de la medida, la medida se cumple desde o se ejecuta desde que es otorgada. ¿Y qué sucede? Con esta formulación de oposición, siempre y cuando sea amparada, el juez deja sin efecto la medida, si no continúa en el tiempo. Y esta resolución es apelable sin efecto suspensivo. Es decir, continúa el proceso. Bueno, disculpen que haya corrido un poco con este tema. Quería tener los 15 minutos, al menos 13, para poder conversar con ustedes o quizás absolver alguna de sus preguntas sobre la materia que hemos estado conversando esta noche. Eh, les he dejado una serie de materiales que espero sean de su agrado para complementar más que nada los temas que hemos visto ahora muy rápidamente, muy sucintamente.
Y bueno, quedo atento a sus preguntas. Por favor, a CEFOCAP, al administrador del evento, si hay alguien que levanta la mano, les agradecería que le habiliten el micro. Eh, o en todo caso, si desean dejar sus preguntas en el chat, voy a dejar de, de compartir a efectos de poder ver el chat, ¿sí? Un segundo. Sí, doctor, muchísimas gracias. En el chat tenemos preguntas. Por ejemplo, el participante Rogelio nos dice, en una demanda de indemnización en mérito a una sentencia de vista consentida que declaró la nulidad de resolución administrativa de pase al retiro por medida disciplinaria. Ujú. Como pretensión accesoria, ¿se puede pedir reconocimiento de tiempo de servicio para efectos pensionarios? Muy buena pregunta. Hay una sentencia del TC al respecto, eh, y más o menos esta sentencia señala de que si no ha habido trabajo efectivo, no podía, no podría reclamarse algo, ¿no? Eh, Yo sé que la pretensión principal ha sido fraudulento o reclamar nulidad de resolución administrativa por retiro de medida disciplinaria. Con pretensión exterior se puede pedir reconocimiento a tiempo de servicios. Bueno, esta sentencia ha establecido eso, con cargo a buscarla y pasarla como con los materiales. No sé si el TC a lo largo del tiempo, pero es un poco antigua esta sentencia, es del año 98, 99. No tengo conocimiento si ha cambiado el criterio del TC a lo largo del tiempo. Vamos por la siguiente pregunta. Doctor, ¿en qué momento se presentan las excepciones y en qué momento se debe pronunciar el juez? Ya, les comento. Cuando uno hace la contestación de la demanda, las excepciones es lo primero que uno entra a evaluar. O sea, hace su estructura, señor juez, tal, 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 del juzgado tal, se presenta su petitorio. Lo primero que hace en el petitorio es las excepciones laborales, las excepciones que establece el Código Procesal Civil. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. Recuerden que tiene que pagar un arancel por cada una de las excepciones. Si es trabajador el que realiza las excepciones, hay un descuento del 50%. ¿Ok? Entonces, en un primer otro si digo, comienzas con la contestación de la demanda. Y así sucesivamente. Si tienes tachas, obviamente vienen excepciones, defensas previas, entre ellas las tachas, y después viene tu demanda. Entonces vas utilizando los primeros, segundo, otro CD. A ello. Entonces todo lo presentas en un solo escrito, que tiene distintas partes. Excepciones, tachas, defensas previas, si lo quieres llamar así, y después la contestación de la demanda. Cada uno de esos, en ese escrito, cada parte va a tener sus medios probatorios, sus anexos y demás, ¿no? Que normalmente se hacen al final. Y como son medios probatorios de un mismo caso, normalmente es que se repita. O sea, vas a usar ese mismo medio probatorio tanto para quizás para la excepción, puede ser, o para la contestación, o quizás para la defensa previa o la tacha de un medio probatorio. También lo puedes utilizar. Entonces, todo eso se presenta cuando presentas la contestación de la demanda. Es decir, en el proceso ordinario laboral y en el abreviado, eh, al momento de la audiencia, cuando te hayan fijado audiencia a conciliación, salvo que el juez te haya pedido algo distinto en la resolución donde se fija la fecha de audiencia de conciliación. Normalmente, como te dije, como les decía, el juez, para conocer de la contestación y cuál es la posición de la parte y quizás si ha presentado excepciones, tachas u otras defensas, siempre solicita que lo presenten con unos días de anticipación. Es común esa práctica, que es una práctica, entiendo, saludable. Me podrán decir que es ajena a la ley, porque la ley dice que la contestación de demanda se presenta en la audiencia de juzgamiento, perdón, en la audiencia de conciliación, pero yo creo que va en fin del proceso, a efectos de acelerar el proceso. Yo como justiciable, yo quisiera que mi proceso termine rápido y no demorarme, y eso ayuda a que el juez no vaya recién a estudiar en la audiencia o durante la audiencia, que normalmente no son muy largas, vaya a estudiar el caso, sino que ya vaya con una idea preconcebida y vaya a la sustancia, a la médula del caso y empiece a hacer preguntas puntuales al respecto. Doctor, disculpe, tengo una duda con relación a la diferencia con el proceso de impugnación de laudos arbitrales y la anulación de laudos arbitrales contemplado en el decreto legislativo 1071.
Mira, sobre ese tema les he dejado en los materiales un artículo específico sobre la aplicación del decreto legislativo 1071 a procesos laborales y las diferencias que existen. Entonces, te invito a leer ese artículo para entrar a detalle, porque ya estamos con muy poco tiempo para la que sean las 9 de la noche. Pero nada, eh, ahí lo tienen entre los materiales. Y lo van a explicar con mucha mayor paciencia o con mucho amor, más detallado que lo que te pueda decir en líneas generales en estos minutos. El pago de costos y costas corresponde al demandado. Bueno, el pago de costos y costas depende, pues, depende. ¿Por qué? Porque finalmente, si el empleador que es demandante pierde en el proceso, le ha generado una carga, obviamente, al trabajador demandado. Imaginemos el proceso de responsabilidad civil por responsabilidad contractual. Le ha generado una carga. Ese trabajador ha tenido de que pagar de su bolsillo un abogado, honorarios, ha tenido que pagar los aranceles judiciales. Ok, se reducen al 50%, pero ha tenido que pagar aranceles. Entonces, es con cargo de pago de costos y costas del proceso. Entonces, no siempre corresponden al demandado, corresponde a quien ha perdido el proceso. Ojo con eso. Ah, qué buena pregunta. ¿Qué comentarios le merece la ley 31699, ley de optimización del recurso de casación en la nueva ley procesal del trabajo? No sé si sus profesores en las otras clases ya han abordado ese tema. Si bien la intención, en lo que he podido ver y en la práctica, la intención ha sido buena y considerable en el sentido de tratar de reducir la carga laboral que tienen las casaciones, el Poder Judicial para resolver casaciones. eh, por ejemplo, en una ha aumentado el tema de la cuantía que te podría llegar a casación. Entonces, para reducir esa mala costumbre de que todos lo judicializamos o todo llegamos a casación, y eso en verdad, si me pongo del lado del justiciable, no es muy bueno. ¿Qué más? Comentando con algunos compañeros de la universidad y otros profesores eh, que han tenido mayor oportunidad de ver esta norma con mayor detalle, no solamente a nivel académico, sino a litigio, me dicen que han encontrado uno que otro contrasentido. Y hay un artículo al respecto que ha sacado un profesor de Derecho Laboral, creo que es el doctor Toyama, donde se habla sobre estos contrasentidos de esta ley. Estoy apuntando para darles materiales al respecto y que puedan leerlo con mayor detenimiento. Entonces queda un par de, un par de artículos laborales por enviar, pero mañana pasárselos a la administración del evento. Pero en líneas generales, por lo que es reducción de carga laboral, me parece perfecto. Como le dije, yo he sufrido 5 años perdón, 2 años en la Suprema para que emitan una sentencia. Bueno, una casación, mejor dicho. Rogelio García nos pregunta, en una demanda de indemnización por cuantificar el lucro cesante, ¿es necesario presentar pericia contable? Asimismo, para acreditar el daño moral, ¿es necesario presentar pericia psicológica? Sí, efectivamente. Vamos por el daño moral primero. Para acreditar el daño moral, es necesario presentar una pericia psicológica. Ya hay casaciones al respecto en las cuales ya se ha establecido el lineamiento, porque yo puedo presentar y decir, aducir, mira, ¿sabes una cosa? A mí no me has causado daño, lucro, daño emergente, pero lastimosamente por hostigamiento laboral yo te demando a ti empleador por 1 millón de soles porque me has causado, me has generado estrés, he tenido que ir al psicólogo, he tenido que ir al psiquiatra, me estoy tratando porque tengo demasiado nivel de estrés, me ha dado cervicalgia por estrés y demás. Entonces, mínimamente se tiene que determinar si ese daño moral efectivamente el especialista, el experto en salud mental, va a tener que determinar si a través de un peritaje de parte, yo lo puedo pedir, lo puedo demostrar, de que ese estrés que yo he tenido, ese cuadro de estrés o daño a mi salud mental ha sido generado por alguna actitud de mi empleador. Uno cuando va al psicólogo o al psiquiatra habla de diferentes temas. El psicólogo y el psiquiatra a través de sus técnicas profesionales va centrando y tratando de encontrar el problema que tiene. Y tendría que estar bien determinado y delineado que el problema o mi cuadro de estrés es específicamente por temas de la actividad laboral
y no por temas personales. Entonces, sí, por eso es de que la Corte Suprema ha señalado que sí necesita determinarse una pericia psicológica al respecto. Ahora, el empleador puede demostrar una contraparte. ¿Por qué? Porque con los exámenes médicos ocupacionales que realizan y si ha evaluado temas de nivel de salud mental, que normalmente no lo hacen, pero hay empleadores que sí son diligentes y sí lo cumplen, podría decir, mira, pero él dice que, o esta persona dice que ha mantenido estrés durante 2 años en su pericia de parte, pero en mi examen médico anual, yo he determinado de que esta persona el año pasado no presentó problemas de estrés y es más, durante este año en el examen tampoco salió problemas de estrés. Entonces, ahí hay un tema que va a ser bastante interesante de determinar. Y en cuanto a lo que es el lucro cesante, es necesario presentar una pericia contable. Yo creo de que si uno está en la capacidad de poder utilizar los medios probatorios correspondientes, mientras más contundente y certera sea tu demanda y una pericia contable, vamos, un perito está avalando lo que tú dices, eso ayuda a sobremanera. Eso ayuda sobremanera. Pero recuerda también algo, de que ese medio probatorio va a poder ser rebatido con una contrapericia contable, con un informe paralelo de la otra parte. Va a ayudarte, sí, pero si la otra parte es diligente y maneja un tema económico, hablamos que por decirte, tú eres trabajador y tú estás presentando una pericia contable que con esfuerzo has trabajado, la empresa va a poder sacar 2 o 3 pericias contables que pueden rebatir la tuya, ¿no? Tranquilamente. Entonces ahí el juez va a tomar esas pericias sencillamente como un acercamiento a la verdad y podrá solicitar de que un perito del juzgado haga la evaluación correspondiente. Y esa pericia del juzgado podría ser arrojar resultados distintos a la tuya, a tu pericia y a la pericia de la contraparte. Y esa es la que va a primar para el juez. Ojo con eso. No sé si tienen una pregunta más. A ver, vamos a ver. Acá hay alguien más. Si la antigua ley laboral demoraba años en concluir un proceso porque era formalista y documentaria, ¿por qué no aplicando el juez solamente el principio de primacía de la realidad? Se podría resolver los casos con más celeridad como se resuelve con la nueva ley procesal. Ritualismo, ritualismo porque les comento de que la antigua ley no prohibía de que se aplique el tema de la oralidad, pero no la usaban. Es un tema de ritualismo, quizás de formación. Ahora, hay reglas para la aplicación. En esta nueva ley procesal del trabajo ya hemos señalado que hay un tema de primacía de la realidad y todo lo demás que coadyuva al mantenimiento del proceso laboral y que se acelere. Pero la estructura de la antigua ley, antigua procesal laboral, que la invito a que la lean, y lástima que no se las he pasado en los materiales, pero la pueden descargar por el número, eh, era bastante ofrecía un corset al juez y a los litigantes en cuanto a su actividad procesal como tal. Y ustedes saben de que necesariamente si aquel juez o aquel operador jurídico que se sale de la actividad como tal, de ese encorsetado procedimiento o proceso, es sujeto de responsabilidad, ¿no? Entonces, es bacán decir sí, yo puedo aplicar este principio, pero en la realidad eso podría conllevar a prevaricación del juez, ¿no? Y una denuncia por abuso de autoridad y otras cosas más. Entonces hay que estar en ambos lados de la situación. Cuando a veces es funcionario público, la mirada es distinta a como lo podías ver cuando eras administrado, ¿no? Hay un principio de legalidad y tu actuación se enmarca en un principio, en ese principio. Podría solucionar un caso de una patada o resolver un procedimiento de una patada, pero si me aparto del principio de legalidad, me van a denunciar y voy a tener responsabilidad. Y dependiendo del caso, responsabilidad no solamente administrativa, sino una responsabilidad penal, una responsabilidad civil. Entonces, mucho ojo con eso. No todos los jueces son malos y si no lo aplican, no es porque el juez no sepa, sino es porque está encorsetado en el proceso laboral. Entonces, señores, siendo las 9 de la noche, ha sido un... A ver, hay una última pregunta y con esta cierro, ¿ya?
En un petitorio de indemnización por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional es obligatorio presentar el informe de incapacidad. Ese informe va a demorar, no necesariamente va a ser inmediato. Recordemos de que después del accidente de trabajo, el trabajador va a estar internado, se va a recuperar, si le queda algún tipo de secuela del accidente, eh, va a tener que pasar por un consejo médico para determinar su porcentaje de incapacidad. Eh, si todo corre rápido, recordemos de que hay un plazo para presentar las demandas, hay un plazo para presentarlas, luego de eso se pierde ese derecho. Si todo corre rápido y lo tienes, pues perfecto, pero si no, eso lo puedes ir presentando después. Entonces hay que tener en cuenta ello. Hay que saber en qué momentos o para mejor resolver qué situaciones que presento inmediatamente y jugar con los plazos de demandas. Aunque la sentencia del caso Anicama amplió hasta 10 años ciertos petitorios. Creo que la indemnización por daños y perjuicios, perdón, por accidente de trabajo está ahí. No, no tengo que revisar eso. Bueno, señores, ahora sí, muchas gracias a todos. Tengan todos ustedes buenas noches. Todavía es temprano, así que vayan a divertirse el sábado. Así que nada, será para conmigo hasta una próxima vez. Que tengan todos ustedes buenas